esta, este encuentro que tenemos cada sábado. Vamos a cantar el himno 507, titulado Tentador no seas. Me confirman si lo pueden escuchar o no. Para así saber, me escriben por el chat, por favor. No se escucha, Lino, no se escucha. No se escucha. Me dicen que no se escucha. ¿Es cierto? Ok, No se escucha. vamos a ver. Denme un segundito. Parece que no lo puedo poner desde otro navegador. Así que denme un segundito y disculpen. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios
confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Ahí sí se escuchó, ¿cierto? Bueno, la lectura bíblica en esta tarde se encuentra en Mateo 18, versos del 7 al 8. Mateo 18, versos del 7 al 8. Lee desde el 6, por favor. Ok, perfecto. Me confirman si lo pueden ver. Amén. Sí. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiesen en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, y ser echado en el infierno, en el fuego eterno. Con estas palabras, ya leí de la palabra, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Amante Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y ensalzado sea tu santo y bendito nombre, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por tu protección, por tu guía en este momento difícil y con esta lluvia, pidiéndote, oh Padre Santo, que tú pases tu mano y cuide a esas personas que están vulnerables y que están pasando por momentos difíciles ahora. También, Padre, te queremos pedir por la hermana Rosalía, sea tu Espíritu Santo, que la utilice de manera poderosa, que cada palabra que salga de su boca sea para edificación de cada uno de nosotros. Todos estos favores te los pedimos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya dicho esto, ya presentado esto, la hermana Rosalía, que gustosamente aceptó la invitación para compartir con nosotros esta mesa redonda titulada Trompiezo, ocasiones de caer. Ella con cada uno de nosotros. Entonces, es bueno, Moisés, que tú expliques la dinámica de cómo funciona la mesa redonda, ¿verdad? Para que los hermanos se sientan libres de participar. Ok. Básicamente, el concepto de la mesa redonda radica en que hay un expositor en el cual está presentando ideas o presenta opiniones y nosotros podemos, por decirlo así, reaccionar a esas opiniones, comentar o añadir algo. Si queremos decir algo, queremos aportar en algo, lo que podemos hacer es levantar la mano. Si tenemos una pregunta o algo y no queremos interrumpir o entendamos que no es bueno interrumpir en el momento, la podemos escribir por el chat y yo se la puedo leer a la hermana Rosalía. Esa es básicamente la temática. Si usted levanta su mano, yo voy a estar atento aquí, viendo las manos, y le pedimos un breve a la hermana Rosalía y presentamos la inquietud o la duda. Esa es básicamente la temática. Así que ya saben. Dale para allá, mi hermano. Bien.
Dios le bendiga a todos los amados hermanos que se han congregado en esta ocasión para tener esta charla, como lo hemos llamado, mesa redonda, que no es más que una charla entre todos con un moderador, ¿verdad? Y bueno, cuando se me concedió esta oportunidad de parte del Señor a través del hermano Moisés, cuando le pedí al Señor que me diera el tema que él quería que tratáramos, lo que vino, ¿verdad?, a mi sentir fue tropiezos en el camino del Señor. Ocasiones de caer, tropiezos en el camino del Señor, para que juntos examinemos todo ese tema, qué es un tropiezo, de dónde viene un tropiezo, qué sucede cuando tropezamos, qué debemos hacer, qué pasa con la persona que hace tropezar. Todos esos detalles, pues esta tarde lo podamos ver entre todos. Entonces quiero comenzar con una pequeña anécdota para reflexionar. La joven Charity estaba caminando en el Señor con gran fervor y dedicación. Sin embargo, un día se encontró con un obstáculo que la hizo tropezar y cuestionar su fe. Se preguntaba por qué Dios permitía que esto sucediera y si estaba realmente ella en el camino correcto. ¿Cuántas veces quizá algunos de nosotros nos hemos encontrado en ese justo instante de la vida de Charity ante un tropiezo? Quizá nos ha pasado algo, pudo haber sido comenzando nuestro camino de fe, puede ser que tengamos años ya en el camino y sin embargo vengan los tropiezos y nos hagan cuestionarnos como humanos si la razón por la cual sucede este tropiezo o también si estamos caminando en el camino correcto. En lo personal, yo me he encontrado no una ni dos veces, sino muchas veces en esa situación donde se han atravesado mi camino tropiezos, muchos por mi culpa, por mis decisiones y otros por terceros. Pero en todo esto, lo que debe de primar es nuestra confianza y nuestra fe en Dios, de que así como hemos leído en Mateo 18, que el Señor dice, con toda seguridad es necesario que hayan tropiezos, sí habrán tropiezos, pero nos recomienda qué debemos hacer ante los tropiezos, pero también nos habla acerca de las consecuencias de esos tropiezos para aquel que hace que alguien yerre en el camino o que tenga obstáculos. Entonces, dice en Mateo 18:7, hablando de por qué vienen los tropiezos, hay de aquel por quien viene el tropiezo. ¿Qué es entonces un tropiezo? Los tropiezos son obstáculos o dificultades que nos hacen tropezar y perder el equilibrio en nuestro camino espiritual. Pueden ser causados por diversas razones, como la falta de fe, la desobediencia, la ignorancia o la tentación, pero también a causa de otras personas. ¿Por qué vienen los tropiezos? Aquí Jesús, en este texto de Mateo 18:7, se refiere a aquellos que causan tropiezos a otros, ya sea por su comportamiento o por su enseñanza. Sin embargo, también podemos experimentar tropiezos debido a nuestras propias debilidades y errores. Es decir, hermanos, que hay diferentes formas en las cuales los tropiezos pueden llegar a nuestras vidas, en nuestro camino de la fe. Puede ser que un tropiezo venga por el comportamiento que vemos en otra persona, y eso hace que, según lo débil o fuerte que esté nuestra fe, fácilmente una persona con una fe debilitada o una persona con muy poco tiempo, ¿verdad?, en este camino, puede ser que viendo el comportamiento de otra persona pueda entonces desilusionarse y tomar esto como un tropiezo. Por eso nosotros como creyentes tenemos que ver muy bien cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, porque nosotros tenemos siempre ojos expectantes. Dice la palabra que nosotros somos una carta leída al mundo, y en nuestra congregación, en nuestra hermandad cristiana también somos carta leída, porque las personas están mirando nuestro comportamiento si está acorde con lo que profesamos, porque una cosa es lo que creemos y otro cómo lo hacemos una realidad en nuestras vidas. También puede ser que un tropiezo venga por una enseñanza equivocada, por una enseñanza que no esté basada completamente en la palabra, y una persona débil en la fe o un neófito puede
tropezar al escuchar una explicación de algo y que esto que no esté acorde con la palabra puede hacer que esa persona se aprenda eso de una manera errada y eso sea una causa de tropiezo en él. Como veíamos el sábado pasado que estaba Leo hablando acerca de esa mala exposición de una persona, como los demás estaban buscando respuesta, incluso hasta en un pastor, hasta de otra congregación, pero entendían como adventistas que eso era un error. Entonces, nosotros tenemos que mirar bien las cosas que nosotros asimilamos como palabra de Dios para que esté acorde siempre con nuestra fe, todo aquello que venga a nosotros. Por eso tenemos que tratar siempre de escudriñar la palabra lo más que podamos, buscar mucho la interpretación de la misma palabra que nos guíe a toda la verdad y toda la justicia que hay en la palabra de Dios, para que así cuando enfrentemos una situación a donde oigamos algo y sepamos entonces defender nuestra fe de ese error que alguien pudiera estar mostrando, hablando, explicando. Entonces también vemos que hay tropiezos que vienen debido a nuestras propias debilidades, hermanos. Cuando nosotros estamos caminando ese camino, esto es un proceso en nuestra vida y ciertamente pueden venir situaciones a nuestra vida que nos superen si no hemos puesto suficientemente fuerte, si no nos hemos asido de ese manto del Señor bien apretados, fácilmente podemos deslizar nuestros pies ante un tropiezo que venga delante de nosotros. O sea, a menos que nosotros estemos bien asidos de Cristo, fácilmente pueden deslizarse nuestros pies ante un tropiezo que venga incluso desde nuestras propias debilidades, cuando alimentamos nuestra sensualidad, nuestra carnalidad, cuando vienen tentaciones que en vez de nosotros escudarnos en el escudo de la fe, ¿verdad? Y de la palabra, le damos rienda suelta, damos esa oportunidad a escuchar la palabra del enemigo, entonces ahí estamos descuidándonos nosotros mismos y ese tropiezo en el que caemos, entonces ha venido no por causa de terceros, sino por causa de que nosotros mismos estamos abriendo esa puerta para que entre esa tentación y nos venza. Entonces eso se debe a nuestra propia debilidad y a los errores que cometemos. Entonces, desglosando, ¿hay alguna pregunta hasta ahora o alguna intervención? Quiero más intervenciones que preguntas. Intervención. No, bueno, ya no te quiero intervenciones. Yo le voy a dar una. En la medida que yo he ido escuchando lo que usted ha presentado, a la luz también del texto, que no lo pude poner porque ayer tuve un tema con el agua, entonces estoy cuadrando la bomba, pero aquí, gracias a Dios, estamos resolviendo. Yo noto que el tema de los tropiezos como tales tiene múltiples dimensiones. Por lo general, siempre que uno habla de los tropiezos, lo habla desde un marco congregacional, por decirlo así, o fraternal. No, mira, yo no puedo ser tropiezo de mi hermano o incitarlo a hacer lo malo, pero a veces de manera inconsciente, hasta yo haciendo algo bueno, que yo creo que es bueno, puedo ser de tropiezo para él si no me he dado cuenta. Y por ejemplo, uno de los aspectos que no me llama la atención es el aspecto doctrinal. El aspecto doctrinal. Hay personas, hay hermanos, vamos a decir que con deseo de conocer más de la palabra de Dios, a veces presentan algunos temas o presentan algunas ideas que realmente no tienen un respaldo en la Biblia, aunque en su corazón ellos entiendan que sí. Y cuando ellos presentan eso, ellos lo hacen de manera, diría yo, con el hecho de que yo conocí un tesoro, como dice la Biblia, y traigo a los demás para que vean lo que he encontrado y lo podamos compartir. Pero esos errores doctrinales han arrastrado a muchas personas a tomar decisiones que le han salido, que le han traído desgracia y odian a la iglesia. Y uno de sus ejemplos era, por poner un ejemplo, un mensaje que se dio de Isaac Campo. Hubo una época en el adventismo que habían hermanos que corazón sincero, que entendían que tenían que irse de las ciudades por X circunstancias. Pero por ese tema, muchos hermanos se fueron y ahora hay muchos hijos
de la historia que he escuchado, que no quiere saber de la iglesia porque la iglesia le hizo un daño. También Leonardo la semana pasada mencionaba algo muy importante, y es con el tema de pastores. A veces nosotros creemos o podemos pensar que solamente hay a cierta persona que el Señor se le puede revelar, y que lo que esas personas digan es palabra de Dios necesariamente, y yo puedo, sin saber, eso me puede provocar un tropiezo en todos los aspectos. Yo también tengo el tema personal que usted menciona, yo mismo, como ente pecaminoso, también por mis malas decisiones, por mi tendencia, el tema de la congregación, que lo hablaban ahorita, por mi buen testimonio. A veces, yo por dar un mal testimonio, incluso Pablo en Romanos 14 dice, hay algunos hermanos que son débiles en ciertas cosas, entonces, para evitar ciertos problemas, si eso no afecta a tu salvación, deja de hacerlo, deja de hacer esto, no es nada, pero para tu hermano es algo, porque el texto señala que cualquiera que fuese tropiezo tiene una condenación terrible. Es mejor que se mate, que se suicide antes de llegar a eso. Y dicho sea de paso, también es la misma condena que se le da en Apocalipsis a Babilonia. O sea, que Babilonia en el tiempo del fin va a servir de tropiezo, va a servir de tropiezo a lo largo de la historia para ayudar al pueblo de Dios, porque recuérdense que los tropiezos son como especie de obstáculos o cosas que me desvían del camino hacia la salvación. O sea, y ya viendo en ese sentido, nosotros debemos ser muy cuidadosos, pedirle a Dios mucha sabiduría y discernimiento espiritual y buscar la verdad de todo corazón, porque todo lo que decimos, sea verdad, sea mentira, sea media verdad o sea media mentira, va a influir en lo que nos escucha. Y más si usted y yo, los que estamos aquí, tenemos influencia en ciertos lugares, porque le voy a ser sincero, hay hermanos que dicen una cosa que quizá no sea bíblica, pero a él lo tienen como un hermano que no, ese hermano se come la Biblia. O sea, uno debe tener cuidado de lo que va a decir y cómo, porque claro, eso puede arrastrar a varios hermanos a tomar malas decisiones, y de alguna manera u otra, aunque el hermano también debe pedir dirección divina para saber manejarse, pero es inevitable que eso pase. Es lo que hasta el momento lo que he visto y he analizado de lo que usted ha dicho, hermano. Amén. Es así, tú dices algo muy importante. Nosotros, como nos movemos en la iglesia, es como el lugar a donde le damos como mayor énfasis a hacer causa de tropiezo, pero sabemos que somos tropiezos, podemos ser tropiezos hasta para una persona que no le está sirviendo al Señor, solo por el hecho de cómo nos comportemos. Es así. Pero realmente vemos muchas cosas que suceden dentro de la iglesia, que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Pero eso nos recuerda que somos seres humanos, que la iglesia está llena de gente y que todos nosotros tenemos nuestros bemoles, que podemos, si no estamos, ¿verdad?, cada día poniéndonos en la mano del Señor, podemos de verdad hacer un tropiezo para otro. Y como tú dices, a veces cuando viene a ver ni cuenta me estoy dando que lo estoy diciendo. Cuanto más sabiendo la conciencia de que con acciones que hacemos podamos ser piedra de tropiezo. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, quiero compartir un par de experiencias para que veamos qué tan real puede ser eso, para que lo aterricemos y lo aplatanemos un poco. Yo recuerdo que cuando tú sabes mucho, Moisés, de eso, porque tú y nuestro hermano, que nunca me acuerdo, César, que cuando fueron a mi casa, yo creo que tú te tienes que acordar el día que yo me bauticé, que ustedes fueron en la tardecita a visitarme ese día, y ustedes sabían que ya ese terreno estaba bien trabajadito. Sí, y sin embargo, sin querer, mi hermanita Magali estaba haciendo un tropiezo ahí porque ella no quería que yo me bautizara. Ella tenía su razón, pero ella decía que no, porque que ella todavía, que no sé qué. Sin embargo, gracias le doy a Dios que lo usó ustedes para terminar de resolver eso, porque en mi corazón yo estaba súper dispuesta al bautismo. Pero eso estaba haciendo un tropiezo. Y si yo estoy segura, mirando hacia atrás, que si eso no hubiese sido en ese momento y que si ustedes no hubieran
mandado por Dios, ido esa noche a buscarme, hoy yo no estuviera aquí probablemente, porque es que ese chance a veces como uno en 1.000.000 que se da ese momento donde esa vida que Dios sabe que de verdad necesita eso y que esa vida va a ser usada por Dios para algo. El enemigo usa lo que sea para impedir esa bendición. Entonces nosotros aún tratando, como tú decías, de hacer el bien, porque yo entiendo que Magali lo estaba viendo desde un punto de vista que para ella era lo correcto, pero sin embargo, eso era como un obstáculo para que el Señor realizara esa obra que estaba realizando en mí. Y gracias le doy yo siempre al Señor y siempre lo menciono a ti y a César, que tuvieron esa visión de ir y sentarse a hablar conmigo y que ese mismo día, ese momento, no, pero no hay problema. Entonces, pues yo fui, hice mi bulto de una vez y hasta el día de hoy. Doy gloria y honra por eso, porque ustedes se dejaron usar de Dios. Pero para que veamos que es fácil, podemos ser un tropiezo incluso creyendo que estamos haciendo algo bien. Es lo mismo que cuando en la iglesia estamos cuidando los bancos, más que la gente que se sientan en los bancos. O estamos cuidando más la llave del baño que el que va a la iglesia a buscar a Dios y que entre ese baño. A veces estamos más pendientes de las cosas físicas que se van a quedar y se van a quemar aquí cuando el Señor busque esta tierra y la queme. Sin embargo, las almas son lo importante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que se mueve en la iglesia. A veces cogemos muchísima lucha con todos los muchachitos que lleva, ¿cómo se llama? Elena. Pero Dios a Elena le ha entregado ese ministerio de buscar muchachitos, porque muchos de nosotros no lo hacemos. Y ella por lo menos tiene esa gracia y ese don de encontrar muchachitos y llevárselo para allá, para la iglesia. ¿Y sabe qué pasa? Que los muchachitos son muchachitos hoy, pero mañana van a ser jovencitos. El tiempo no se va a detener. Y esos niños que están ahí, aunque rindan y fuñen, y uno le sacan chispa a uno. Pero sin embargo, eso es una labor ministerial que se está haciendo ahí. Y nosotros tenemos que hacen eso, tener cuidado, porque podemos desalentar quizá a un niño de eso que no vuelva más nunca a pisar una iglesia, porque lo maltrataron. Y esos son los que son niños, pero mañana serán adolescentes. Cuando yo llegué allá, estaba chiquitico Caleta, estaban chiquiticos todos los muchachos, lo de Josefina, estaban chiquiticos, toda esa camada de niños que ya hoy son muchachos de 20 años. Entonces, nosotros tenemos que pedirle cada día al Señor que nos ayude a comportarnos, a hablar, a reaccionar de una manera que no seamos de tropiezo. No vamos a decir que la iglesia va a estar manga por hombro, pero todo se puede hacer con amor, porque al final no es lo que se dice, es cómo se dice, no es lo que se hace, es cómo se hace. Y si nosotros tenemos en cuenta que lo más importante, que la materia prima del pueblo, de la iglesia, es la gente, y no ni los bancos, ni el micrófono, ni las paredes, ni la mata que está sembrada adelante. Entonces, así cada día le pediremos a Dios que nos ayude a no ser de tropiezo a otros. Y también recuerdo que en los primeros días que yo entré, cuando supieron que yo cantaba un poco, me acuerdo que me iban a dar la primera parte y yo agarré mi carpeta de música y la depuré, senté a Magali para que oyera todas las cosas que yo cantaba, esta sí, esta no. Hablé con, ¿cómo se llama este chico que canta, que tiene pelo rizo? Dionisio, y le dije, Dionisio, chequeame esto y esto y esto y esto y lo otro. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando yo canté esa primera vez, después de ya yo haber depurado las canciones, yo recuerdo que una hermana estaba burlándose y yo la oí cuando ella dijo desde allá abajo, de que ustedes querían poner gente a cantar y se estaba riendo y se estaba burlando. Y eso a mí, mire, yo creo que Dios me pegó con coquí en Alpe, fue en este evangelio, porque de verdad yo pasé muchas situaciones siendo nueva creyente en el evangelio adventista, que si Dios no hubiera tenido propósito grande conmigo, yo no hubiera resistido todas esas batallas que yo tuve como nueva creyente. Pero hubo varias gente que se dejaron usar feo para que yo desistiera de ese camino, estando allá en Alpe y siendo gente de Alpe. Entonces, realmente eso es
un proceso fuerte y tenemos que ponerlo en la mano de Dios. Y finalmente, antes de que tú hables, Moisés, decir que también incluso ya con muchos años, en la última reunión de junta que yo fui, yo cogí un pique tan grande que yo dije, no, yo no puedo, yo mejor no cojo cargo, porque entre nosotros mismos en una reunión de junta hacer cosas que lastimen al hermano, que provoquen una herida en el corazón del hermano, eso es muy fuerte. Entonces podemos ver lo profundo que se pueden ir nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras reacciones para lastimar a otro y ser de piedra de tropiezo. Tiene la palabra, Moisés. No, mira, con eso que usted menciona, llega a un punto en la fe, uno entiende y considera, bueno, dice, bueno, los tropiezos, al igual que los conflictos, que es una especie de conflictos, siempre van a estar ahí. El secreto será cómo nosotros manejamos esos tropiezos, porque inevitablemente yo no puedo evitarlo. Yo puedo tener una actitud que desanime a una persona, como también lo pueden hacer conmigo. Ahora, con eso que usted menciona, yo me pongo a pensar en lo siguiente. A veces nosotros en la iglesia, una persona se bautiza y nosotros asumimos y creemos que él es un adventista de 30 años, de 40, de 20, de 15 años, cuando a veces no nos damos cuenta de que es una persona nueva en la fe, que es natural que cometa errores y que haga cosas que porque no conoce, no sabe. No, lo que a veces yo cuestiono es quizás como un hermano de 30, 25 años hace cosas y ni aún así lo puedo cuestionar porque cada quien está viviendo su proceso aquí en esta tierra. Entonces, yo lo que sí apelo en el tema es de, como dice la Biblia, si tu hermano, si tiene algo contra tu hermano, esto, y hablar con él, si es necesario pedir disculpas, porque es inevitable. Y nosotros ser cuidadosos y prudentes con lo que vamos a decir. ¿Y qué vamos a decir con respecto? Porque le voy a ser sincero con algo. La iglesia tiene un protocolo, la iglesia tiene una forma de cómo debe manejarse, cómo debe conducirse para que todo salga bien. Esto es indiscutible. Pero también yo entiendo que debemos también ser un poco más compasivos, más misericordiosos, hablar con gracia. Porque, señora, hay cosas que a uno, yo tengo aproximadamente como 16 años en la iglesia, 16, 17, 18 años, y hay errores que yo cometo que quizás no lo debo cometer, pero es mi proceso. Entonces yo entiendo que debemos, por ese caso que usted menciona, que yo lo vi en alto y muchas situaciones que se han dado. Señores, a veces nosotros no queremos, un hermano está mal, un hermano está pasando por una situación y nosotros, en vez de hablar con él aparte, hablamos desde la iglesia en el púlpito. Esos celulares. Señores, hay que ser cuidadosos de qué decimos y cómo lo decimos. A veces nosotros creemos ser la verdad y punto. Tú la aceptas o no la aceptas, esa es la verdad. No, no es la verdad, porque tampoco yo puedo usar la verdad como un arma para hacer sentir al hermano mal, pues yo no quiero que se vaya. Una observación de lo que usted mencionaba que yo estaba viendo. Leonardo, dale, hermano mío, que ha hablado demasiado. Nada, yo lo que quería decir es que con respecto a las ocasiones a caer y todas las cosas, que independientemente, muchos vamos a caer en el camino de diferentes maneras y de diferentes formas, uno de una forma más estrepitosa que otra, porque lo que sucede es que aunque Dios está a través del Espíritu Santo en nosotros y transformando nuestros corazones, todavía sigue nuestra carne y muchas veces la carne nos vence. Muchas veces nuestros deseos, nuestros ímpetus, nuestra forma de ser, porque no todos hemos sido transformados full totalmente así, de esa manera, de decir, wow, la transformación sí, pero siempre dejamos algo guardado. No todos hemos dejado todo lo que nos
alejó de Dios durante tanto tiempo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no soltamos todo de un fuetazo, siempre dejamos algo guardado. Y esa pequeña semilla, uno la va dejando ahí arrumbada, está seca. No, ya yo, pero un día le cae un chin de agua a esa semilla comienza a crecer, ya sea hablarle bruscamente a una persona, ya sea hablar mal de una persona con otro hermano, un sinnúmero de cosas, que es que mientras estemos en esta tierra, no debemos descuidar, porque cuando creemos que ya tenemos vencido, de repente nos sale una que hasta nosotros mismos decimos, ¿y qué fue lo que me pasó? ¿Entiendes? Porque siempre hay algo. Entonces, a veces cuando Javier comenzó, o yo lo oí predicar ahí en Nuevo Despertar, que él comenzó a cambiar la forma, porque no era que él no predicaba así, sino que él comenzó a predicar de una forma diferente algunos temas, o al menos cambió el término de terminar las prédicas, que siempre, ahora cuando él predica, siempre llama que eso no cambie, que eso no cambie. Comencé a ver, y es verdad, porque mientras más tiempo uno está en la iglesia, uno se cree que está nítido, porque yo estoy yendo a la iglesia, todo mi culto, todas mis cosas, cojo parte, predico, hago esto y todas las cosas, y uno cree que uno está bien. Uno se engaña, porque uno sabe dónde uno está, y uno sabe que tiene que pile perdón a Dios, porque uno está haciendo cosas que uno no las hace delante de los otros. Entonces, hay que pedir a Dios que lo transforme y tener eso metido en la mente y seguir para adelante con eso, porque es que en el momento menos pensado, cuando tú crees que tú estás más bien, te sale el viejo hombre y hasta tú mismo te asombra. Entonces, la ocasión de caer siempre están ahí, como así mismo está el Señor Jesucristo a la puerta de nuestro corazón llamando, así mismo están la ocasión de caer para llamándonos o poniéndose en el medio, y uno la evita cuando la ves llegar de lejos, pero hay algunas que tú no la ves llegar, y cuando te viene a la cuenta es que te están parando porque ya tú te trayaste. Entonces es algo que lo que hay que es mirar a Cristo y pedirle a Dios que Él trabaje en nuestra vida y permitirle que Él entre en nuestro corazón y fomentar eso, porque Pedro tenía 3 años y medio andando con el papá de la matica, que lo puso a caminar en el agua y toda la cosa, y a la hora y punto este andaba con el tú estás loco, y terminó echando mala palabra y toda la cosa, y si se lo habían puesto ahí al lado, hasta un tabanón le da él a Jesús, si se lo pone cerca, y tenía 3 años y medio andando con él, y hasta había sanado gente él mismo y haciendo cosas. Es decir, vamos a caer tarde o temprano. Lo que hay que estar atento para ver cuando venga ese tropiezo y uno saltarlo o evitarlo. Pero hay un tropiezo que uno no se va a dar cuenta y va a estar en el suelo, y lo que hay que levantarse, limpiarse y seguir para adelante. Bien. Si no hay alguna otra intervención ahora, podemos continuar. Entonces ya vemos que los tipos de tropiezo pueden ser internos, que pueden ser causados por nuestra propia carne, como la duda, la incredulidad o la falta de fe. Tropiezos externos, que pueden ser causados por circunstancias externas como la persecución, la enfermedad o la pérdida. Tropiezos relacionales, como pueden ser causados por conflictos con otros, como la falta de perdón, el juicio de otros o la comunicación deficiente. Podemos ver hermanos que si otro ha dicho algo de ellos, dejan fácilmente el evangelio, o porque alguien le hizo algo y no es capaz de perdonarlo. También podemos ver cómo alguien ante una enfermedad puede perder su fe y tener esto como un tropiezo, porque entiende que por qué a mí, o por qué que yo he hecho para merecer esto, o pérdidas como una pérdida familiar. Hay personas que han dejado literal de creer en Dios porque se le ha muerto un familiar.
mucho, eso sucede. Yo conozco una señora que su esposo se hizo agnóstico porque su padre y su madre murieron a temprana edad de él, y eso hizo que dejara de creer en Dios. Es decir, que hay muchas cosas que pueden hacer dudar al ser humano y convertirse en tropiezo. Entonces, ¿cómo no tropezar en el camino del Señor? Bueno, en primer lugar, conocer la palabra de Dios, estudiar la Biblia regularmente, aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria y buscar la guía de Dios en su palabra, como a través de la oración. También mantener una relación íntima con Dios. ¿Cómo podemos mantener una relación íntima con Dios? Pues orar regularmente, buscar la comunión con Dios y escuchar su voz y seguir su guía. Sí, porque a veces escuchamos la voz de Dios, pero no nos dejamos guiar. Tenemos que escucharla y seguirlo. Si seguimos, dice la palabra que, diciendo el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, no es solo escuchar, porque de oír podemos mucho oír. Cada vez que estamos confrontados con la palabra, a través hasta de un letrero que usted ve en un carro, en la parte de atrás, usted está siendo confrontado con la palabra, una canción, un himno, una prédica. Está un borracho que te da una palabra de parte de Dios, Dios te está hablando, pero hemos nosotros de seguir esa guía que se nos está dando a través de ese llamado. Entonces necesitamos estar más cerca del Señor para poder ser más fuertes a la hora de que vengan las tentaciones que nos quieren hacer caer en los tropiezos. También siendo cuidadosos con nuestras acciones. ¿Cómo? Evitar la tentación. Hay gente que son súper saiyajines, que yo duré 20 años usando droga y yo me voy a meter para el punto porque yo sé que allá yo voy a convencer. Fácilmente más termina usted convencido de sentarse a darle un chupetazo a un tabaco. ¿Qué usted tiene que buscar en el punto de droga si usted tenía 20 años usando droga? No se meta para allá. Usted espera que sus amigos que están en eso, usted encontrárselo en un mercado, o irlo a visitar en su casa, y usted quiere predicar, usted le predica, pero usted no venga agarrándose de que usted sí es fuerte en Cristo para ir a meterse a donde usted no tiene que meterse. Yo siempre recuerdo que cuando mi hermano mayor duró 8 o 9 meses firme en la fe, a raíz de la muerte de mi tía. Él aceptó al Señor y yo lo vi dar fruto, porque el fruto en el Señor es el cambio en la persona. Mi hermano no hablaba con nadie, y esos meses mi hermano me llamaba todos los días, comunicábamos, hablábamos de la palabra, tenía un fervor. Y recuerdo que mi tía murió en octubre y en diciembre yo hice una cena navideña y él me llamó, yo quiero ser el que tenga la palabra, el devocional lo voy a tener yo, o sea, una cosa que otra persona. Pero un día lo veo en los minas, llego y lo encuentro jugando dominó al lado de mi casa. ¿Es malo jugar dominó? No, no es malo jugar dominó, pero él estaba jugando con sus compañeros de vida antigua que estaban bebiendo cerveza y jugando, apostando. Y yo le digo, Leroy, ¿y por qué tú estás jugando dominó ahí con los muchachos? No, por eso no es nada, porque que si yo qué patatina, yo sí, pero lo que pasa es que acuérdate que tú estás nuevo creyente todavía, tú tienes que hacerte más fuerte todavía. Esas son cosas que tú, de tu vida antigua, que tú tienes primero que echar muchas raíces para tú sentarte ahí, porque no es que tú nunca lo vayas a hacer, es que cuando tú lo hagas, tú tengas la capacidad de tú sentarte y no dejarte arrastrar por nada de lo que se está moviendo ahí. Par de veces lo encontré, hasta que al final dejó el evangelio hasta el sol de hoy, no lo he vuelto a ver. Entonces, hermanos, tenemos que saber que tenemos que ser cuidadosos con nuestra vida espiritual y no podemos ponernos delante en el camino de la tentación para que nos atropelle como un autobús. No, hermano, tenemos que evitar esas tentaciones. También tenemos que ser ahí mismo, ser conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, lo mismo que estoy diciendo. Si somos conscientes de nuestra debilidad y limitaciones, sabemos por dónde debemos andar. No debemos irnos a meter en la casa de la mujer que nos gustaba, pero ella no le sirve al Señor, pero yo voy a visitarla porque ella es amiga mía. Te voy a esperar en paño menor, envuelta en una toalla, que un día que no hay nadie más en la casa, ¿qué usted cree que usted va a hacer? ¿Usted va a orar con ella? No, hermano. O viceversa. No, eso usted se está metiendo en la boca del lobo. Tenemos que cuidarnos y conocer nuestras debilidades y limitaciones y buscar la ayuda de Dios y de otros,
tenemos que tener personas que sean también esos hermanos que nos ayudan, que podemos llamarlo y decirle, hermano, mira, me siento así de esta manera, a una oración por mí, porque hermano, hay ocasiones en que uno está bajitico espiritual, que la gasolina se le queda a uno en la reserva y uno necesita ayuda de su hermano, para que su hermano ore, haga un ayuno, me dé una palabra. Entonces, tenemos que ser buenos hermanos uno con otro para darnos esa ayuda cuando sea necesario. También debemos cultivar la humildad y la obediencia. Muchas veces nuestro orgullo y nuestra vanagloria nos lleva a tropezar porque creemos que somos lo non plus ultra y fácilmente nos deslizamos. Tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. Sin Dios es que ni un pasito, es que nada podemos hacer. Él dijo, apartados de mí, nada podrán hacer. Pero conmigo todo es posible. Entonces tenemos que andar agarraditos de la mano de Dios, dependiendo totalmente de Él. Obedecer sus mandamientos y seguir su voluntad, obedecer su palabra, sus preceptos, lo que Él ha decretado para nosotros. A veces el ser humano entiende que Dios lo que quiere es como complicarle la vida y hacerse la súper aburrida. No, los lineamientos de Dios son para nuestra felicidad, para nuestra paz, pero eso solo podemos verlo y percibirlo cuando tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Entonces tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Jesús. También debemos ser humildes y estar dispuestos a aprender. Hay gente que ya cree que se lo sabe todo, que ya llegó a un nivel donde ya de arriba de él la mata a Dios. No, hermano. Cuando usted sabe mucho, ahí es que más usted tiene que ponerse en la brecha, porque el mucho conocimiento ha hecho falaquear a muchas personas, porque mucha gente alta, de mucho poder, han flaqueado, y usted y yo no podemos flaquear también. Entonces tenemos que dejar ese orgullo, ser humildes y también entender que debemos depender del Señor. También tenemos que rodearnos de influencias positivas, buscar la compañía de personas que nos animen y nos apoyen en nuestra fe. Y en este punto, realmente, siendo sincero, muchas veces andamos como las remalas solo y como que no tenemos esa tendencia, como déjame llamar a mi hermanito, que yo hoy no me siento muy bien, déjame llamarlo para que me anime. Eso yo lo veía mucho, ustedes saben dónde, cuando yo estuve en la iglesia pentecostal. Allá había más de 60 jóvenes en ese tiempo en la iglesia. Y yo recuerdo mucho ese seguimiento, no solamente de los líderes a los jóvenes, sino entre nosotros. Porque siempre había unos que tenían ya más tiempo, que estaban más fuertecitos en la fe. Y siempre vivían buscando a lo que estaban más nuevo y buscando los espacios y las formas de darle seguimiento. Nos llamábamos, dormíamos unos en la casa de los demás, hacíamos vigilia, hacíamos mucho ayuno, hacíamos mucha actividad en la iglesia. Allá se usa mucho amanecer en la iglesia orando y leyendo la palabra en comunión con Dios, y todo eso hacía que nosotros fuéramos como una gran familia de la fe real, que tú sentías, oye, que si yo dejaba de ir a un culto, ya se me aparecían cuando el culto se acababa. ¿Qué fueron? Salían, no te vimos hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Tú sabes que en ese tiempo, en el 99, no estaban, los celulares todavía no estaban como están ahora. Era los teléfonos de la casa que funcionaban mayormente. Habían celulares, pero no todo el mundo tenía. Entonces, cuando veíamos que alguien no iba a la iglesia, ya íbamos, hacíamos comisiones. Fulano, tú vas donde fulanito me engano, y nos caíamos atrás. No dejábamos que nadie sucumbiera solo, como que nadie le pasara semanas y semanas sin saber de él. Yo veo que en la iglesia adventista se maneja diferente, porque la iglesia adventista tiene algo que es como, por ejemplo, en una iglesia pentecostal, para tú faltar al culto, tú tienes que pedir un permiso. O sea, tú tienes que ser, que tú, si andas predicando en otro lugar, tú no te puedes ir a predicar y que no lo sepa tu pastor y que no lo sepan los líderes. Tú te tienes que ir con un permiso formal. Nosotros aquí somos más distendidos. O sea, nos viven invitando a predicar de aquí y para aquí y para allá, y no llamamos a Dieno para decirle, Dieno, yo no voy ahí, o al pastor. O al primer anciano. No acostumbramos a eso, no es la costumbre en la iglesia, pero asimismo se nota cierta como lejanía, como hermano, no nos damos como ese seguimiento. Puede ser que duremos semanas sin ir y fácilmente nadie llama a nadie.
y cuando nos veamos de nuevo nos vimos y gloria a Dios, aleluya. No nos damos ese seguimiento. Me gustaba mucho eso de la iglesia pentecostal, que en esa parte era uno a eso, ese seguimiento todo el tiempo. Porque, hermanos, somos un grupo de personas que estamos persiguiendo un bien común y no todos los días estamos en el nivel de fe que quisiéramos. Hay días en que uno puede sentirse bajito y una palabra de aliento, una oración, la necesitamos para que haga la diferencia. Entonces, también tenemos que evitar las influencias negativas que pueden hacernos tropezar. Todo aquello que entendamos que puede ser un tropiezo para nosotros, tenemos que dejarlo. Pero si yo dije, no vuelvo a reunión de junta porque esto me va a hacer fracasar, entonces yo mejor no cojo cargo para que yo tenga que ir a reuniones, porque si en las reuniones se dan ciertas cosas, yo prefiero no estar en la reunión, porque quizá mi parte de fe de que por ese lado está chiquita. Porque me imagino que hay gente que están acostumbrados que se jalen casi la moño y hagan de todo en una junta. Eso para mí, eso no como que no lo aguanto. Entonces yo mejor me quito de ahí. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos y vigilantes a las señales de peligro y a las tentaciones. Tenemos que ser vigilantes y no dejar que la complacencia nos lleve a tropezar. Y debemos estar preparados para enfrentar los desafíos y las pruebas. Al seguir estos pasos podemos reducir el riesgo de tropezar en el camino del Señor y mantener una relación saludable con Dios. ¿Qué debemos entonces hacer cuando tropezamos? Reconocer nuestros errores, aprender de nuestros errores y buscar la restauración. ¿Hay alguna otra intervención antes de dar la conclusión? No, bueno, yo diría, por ejemplo, la parte que usted mencionó del seguimiento a los hermanos. Nosotros, yo me he dado cuenta en el transcurso de los años que el tema de los afanes del mundo no tienen, por ejemplo, en años atrás, porque yo diría que más el tema de no hacerlo es como los giros que ha dado el mundo, como el cambio del tiempo. Usted se dará cuenta, por ejemplo, usted le pregunta a un adventista de los 90, cercano a los 2000, usted se dará cuenta que esos hermanos tenían ese mismo espíritu. Vamos aquí, el hermano fulanito había más, vamos a decir, más atención al hermano. Por el mismo tema de la misma dinámica de vida, no había mucho WhatsApp, no hay Instagram, o sea, había más interacción social. Ya mucha gente está hundido, por ejemplo, en su celular. Es más fácil, usted se comunica con ellos que usted puede lo ver, por la misma dinámica de vida. Y también es un elemento clave, porque hay hermanos que están muy fuertes en la fe, pero el mucho ajetreo, las muchas cosas que hay que hacer, también nos lleva a enfriarnos. Y ahí hay un tema. A veces nosotros sabemos muy bien decir, esto no, esto sí, porque lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay cosas que aparentemente no son malas en sí, pero me afectan? Y quizá, por ejemplo, ningún cristiano va a decir que está mal trabajar, ni que es pecado trabajar. Al contrario, la Biblia manda a que trabaje. El que no provee para lo suyo niega la fe. Pablo dice, el que no trabaje no come. Pero usted se dará cuenta que a veces quizás nosotros, con nuestras necesidades y situaciones, porque también tenemos situaciones, vamos a trabajar, tirar para adelante, hacer esto, hacer un montón de proyectos y nos descuidamos de la fe. Y yo le voy a ser honesto, si yo no estoy pendiente a mí mismo, es muy difícil que yo esté pendiente a otro hermano. O sea, a veces hay hermanos que te dicen a ti, hey, usted no visita. Y yo dentro de mí, yo necesito que me visite. No te lo entiendo. O sea, a veces el que te llama, el que te puede visitar, y porque puede hacerlo, a veces se complica. O sea, y es uno de los desafíos que yo creo que tiene la iglesia en términos general, la iglesia en este tiempo. O sea, cómo con esa dinámica de vida que llevamos, tan estresante y agobiante, nosotros podemos tener una buena calidad espiritual.
llámese dedicarle, y cuando me refiero a una buena calidad espiritual, no necesariamente me refiero a yo levantarme a las 5, orar y leer el folleto, que es importante, sino como en la semana yo le doy ese tiempo. Yo creo que en ese punto ahí es que estamos un poquito feos, porque por ejemplo, ya nosotros tenemos la costumbre de predicar ahora por WhatsApp y estamos haciendo la obra. Y hay muchas cosas que han emigrado de lo físico a lo digital por el mismo tema de tiempo. Sí, sí. Pero lo importante es hacerlo en realidad. Sí. Mire, yo recuerdo antes de que viniera el COVID y todas esas cosas, vino una lección de escuela sabática y ella hacía una pregunta. Y una pregunta como muy interesante. Él decía, mira, ¿por qué es mejor ir a tu iglesia local y congregarte con tus hermanos en vez de tú quedarte en tu casa? Cuando tú, no, la pregunta era como, si tú puedes tener excelentes predicadores, música especial de calidad, un programa chulísimo, organizado, preparado, ¿por qué es mejor ir a tu iglesia local en vez de disfrutar ese programa en la comodidad de tu casa? Cuando realmente tú buscas congregarte, o sea, tú estando en tu casa y viendo eso y disfrutando eso, te puedes leer espiritualmente. Entonces el proyecto llevaba y decía, ¿por qué razón es importante congregarse? Aún tú, sabiendo que tienes la opción de mejor predicador, un predicador que te va a presentar un tema poderoso, unas músicas especiales y una cosa. Y el folleto decía que nada sustituye la interacción humana. De la única manera que usted y yo vamos a aprender a convivir es viviendo. Eso está empezando y cogiendo lucha. Pero nosotros, de manera inconsciente, estamos emigrando las cosas, estamos emigrando a los ámbitos digitales. Ok, yo entiendo que hay razones. Bueno, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una razón por la cual estamos aquí. Pero, y gloria a Dios, porque el Señor te iluminó para hacer esto, porque es un espacio que estamos ganando con respecto a esto mismo que estamos hablando, de esta situación actual de la vida que ha cambiado tanto con respecto a 20 años atrás, 15 años atrás. Pero yo noto que un factor, aunque eso no ha beneficiado, no estamos beneficiando ahora mismo, yo entiendo que el factor de como todas las actividades, migrarlas a, o sea, ya estamos convirtiendo la virtualidad, por decirlo así, en la opción principal, no en la opción. Por ejemplo, hay un tema de lluvia, un tema de clima y no nos podemos reunir porque hay un tema de reunión donde, por ejemplo, yo y usted peleamos, pero esa pelea nosotros la podemos, tenemos el break de socializar, de hablar, de pedir perdón, y eso nos ayuda a crecer como personas. Pero no, hay personas que están en la misma casa y para hablar tienen que llamarse por teléfono porque cada viento trancado su habitación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Aquí nosotros tenemos un hijo que ella sí, pues, y se molesta cuando uno no ve los mensajes. Yo, pero mi hijo, ¿y qué es esto? Entonces, cuando usted evalúa los 90, se darán cuenta que por la misma circunstancia estaban obligados, pero eso que hacía, creaba una hermandad. Sí. Ese tema de yo juntarme face to face con la persona, hablar directamente, ver sus expresiones, compartir, da esa interacción de hermandad. Pero imagínese usted, yo estoy aquí, yo si quiero entiendo, bueno, no voy a prender cámara, voy a hacer esto, voy a hacer eso, pero ¿cómo yo no le doy la cara a usted teniéndola de frente presencialmente? O sea que yo creo que el tema de la virtualidad y las redes sociales, aunque ha ayudado mucho, yo creo que de alguna manera u otra la estamos convirtiendo en la opción principal. Y esa interacción como face to face, yo darle un abrazo, darle un apretón de mano, y, o sea, de alguna manera nos está afectando y si eso nos permita que se dé esa familiaridad de que yo pueda decirle, miren hermano y esto, porque se complica. Yo entiendo que más o menos por ahí es que puede ir la cosa, ¿sabes?
Sí, eso realmente tenemos una herramienta a la mano que puede ser utilizada para acercarnos mucho más, pero lamentablemente no nos acerca, porque por ejemplo, antes lo que había era un teléfono, ¿verdad? En la casa. Y nadie pedía permiso para llamarte, porque la gente lo que hacía era que te llamaba y punto. Fulano, te llama Menganito y tú hablabas y tú te sentías feliz de que te llamaran, de que ese teléfono sonara para ti. Pero ahora tenemos toda la facilidad del mundo para comunicarnos a cualquier hora, en cualquier momento, porque y ni siquiera tiene que ser llamando, porque hasta con el mensaje que tú mandes, ya tú sabes que desde que se puso en azul ya lo vieron. O sea, tu mensaje llega. E incluso así, estamos más lejos que cuando era simplemente haciendo turno para hablar por teléfono con un cachimbo que pesaba más que una piedra. Yo le voy a ser sincero, usted ha escuchado la famosa expresión de te dejamos en visto. Exactamente. O sea, ha cambiado, o sea, la dinámica humana ha dado un giro que todavía nosotros no lo estamos dando cuenta. O sea, todavía falta mucho estudio social para ver hasta dónde ha llegado de 10 años para acá las relaciones interpersonales, cuánto ha cambiado. Porque yo te lo puedo decir, yo tengo una hija que yo crié, que esa niña en el año, ella vive en Villamella y yo aquí, y por esa distancia que hay ahí, fácilmente en el año yo solamente puedo verla 3 veces en un año. Pero no te creas que todos los días nos comunicamos y que hacemos una videollamada, no, porque es que ya yo siento que yo estoy invadiendo el espacio de algo que ella pudiera estar haciendo. Entonces hay que pedir permiso y ver qué día. Y a veces le digo, mami, ¿cuándo que vamos a hacer aunque sea una videollamada? Para yo veo a mi nieta que le he visto crecer sin verla, porque la niña nació y yo creo que yo no la he visto más de 10 veces y ya tiene 4 años. ¿Entiendes? Eso es feo. O sea, poco a poco esto nos ha hecho que nos alejemos. Porque te estoy hablando de mi hija que yo crié de 3 años, ¿entiendes? No te estoy hablando de una amiga. Entonces, imagínate tú si eso con la hija mía, ¿qué será con las amigas? Que tengo años que no las veo, que hace años que no hacemos una videollamada de ninguna manera. ¿Entiendes? Entonces, realmente las relaciones interpersonales se han convertido en algo caótico, con todo, y que debería ser lo contrario, porque debería ser que todos los días a las 8 de la noche yo llame a la hija mía por la cámara, y mira niña, y esto, y tú cómo estás, y que viceversa, que ella lo haga, que sean tan normal como cuando simplemente teníamos un teléfono para 6 gente que vivían en una casa. Pero mira, mi hermana, a veces hay personas que me escriben y yo les respondo a los 7, 8 días. Y ellos me miran de que hey, brother, pero ¿y para qué tú tienes ese teléfono? De a veces la cantidad de mensajes y un sinnúmero de cosas. Y vuelvo y repito, no te lo estoy diciendo que no sea bien, porque yo soy de los que creo que la tecnología bien usada hace cosas maravillosas. Sí, claro. Pero esa parte, digo yo, como de hermano, una otra cosa que yo le tengo más miedo, que yo sé que eso va a ser como una especie de piedra de tropiezo, que pongan las reuniones por Zoom de la iglesia. Hermana, mire, yo pienso que si ponen las reuniones y que los cultos por Zoom, que los hermanos tengan la opción de vela, se cae la iglesia. O sea, en el sentido de que... Claro. Eso nada más resultaría en un estado de emergencia como nos vimos en pandemia, pero en un estado normal de la vida, no, eso mataría a la iglesia, mataría. Pero mataría, porque por ejemplo, cuando usted tiene un dolor, por ejemplo, el simple hecho de usted levantarse, cambiarse e ir a la iglesia, usted está haciendo un sacrificio, porque su carne no quiere nada con eso. Y usted dice, concha, pero es la disposición. Pero al ser humano la comodidad le hace daño. Eso es así. En Zoom, por ejemplo, yo, voy a la iglesia y yo le voy a ser sincero, a veces yo he escuchado temas que yo lo escucho y yo digo, ¿cómo es esto? Yo vine para acá y yo digo, pero yo estoy aquí, déjame yo escuchar, hermana, y al final adivina qué pasa. Le doy la gracia a Dios por escuchar eso. Pero oiga, créame que si lo hago por Zoom
yo le doy un solo, cierro esa llamada directo y en vivo. Entonces, yo creo que el uso excesivo, evidentemente, todo el exceso sea daño, pero incluir mucho la tecnología en el proceso eclesiástico se dificulta. Dañaría. Y hay hermanos, por ejemplo, hay hermanos que gracias a Dios tienen la madurez de poder sobrellevar ciertas situaciones porque tienen claro esto, están claros con Dios, pero hay hermanos, mi hermana querida, que no tienen esa madurez todavía. Que si esa gente no van a su culto y no se encuentra con un hermano dieno que le da un apretón de mano y lo saluda, y una mano que le abre la puerta, o sea, ese hermano, y si ese hermano es el único en su casa y lo tienen bombardeado, usted sabe, este loco que no come cerdo, este que si yo qué, este que si yo cuánto, y usted buscando así que el texto bíblico de que si yo qué, o sea, uno necesita un acompañamiento fuerte. Y es lo que yo creo con el tema de las redes sociales y el impacto de la iglesia, que quizás eso significa, y eso usa una de las razones por las cuales usted ve cierta dejadez, pues ya la gente hoy en día lo que calcula, miren hermana, ni los pastores tienen tiempo para eso. Ya los. No, mira, nuestra vida ha dado un giro, de verdad. Yo creo que los últimos que disfrutamos de ese pequeño espacio fuimos nosotros, ya 10 años atrás. Fuimos nosotros, ya los últimos de que disfrutamos de esa cercanía física. Ya eso se acabó. Yo tengo así que, hermanos, termino. Concluyendo, hermanos, entonces termino la anécdota del inicio. Después de experimentar el tropiezo, Charity se dio cuenta de que Dios estaba usando este obstáculo para enseñarle una lección valiosa. Aprendió a depender más de Dios y a confiar en su soberanía. También aprendió a ser más compasiva y comprensiva con otros que están pasando por dificultades similares. Así que concluyendo, hermanos, los tropiezos son una parte natural del camino del Señor. Sin embargo, podemos aprender de ellos y crecer en nuestra fe si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, aprender de ellos y buscar la restauración. Dios está con nosotros en todo momento y Él puede usar nuestros tropiezos para enseñarnos lecciones valiosas y hacernos más como Cristo. El llamado en esta tarde es que se nos invita a reflexionar sobre nuestros propios tropiezos y preguntarnos qué podemos aprender de ellos. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios nos enseñe a través de nuestros errores y dificultades? Esa es la pregunta que queda en el aire. Dios les bendiga a todos. Agradezco al Señor esta oportunidad que me diste, Moisés, de poder tener esta exposición, esta mesa redonda. Ustedes saben que yo no brego con profecía ni nada super ultra mega. Yo simplemente soy a estilo bullón. Yo predico a Cristo y todo lo que me ha perdonado. Eso es lo que a mí me da con predicar. Yo soy sencilla, ¿verdad? A la hora de exponer, quizá alguien diga, eso yo me lo sé, sí yo me lo sé, pero bueno, yo hago lo que Dios me pone en el corazón a hacer y realmente esto fue la temática que puso en mi mente. Así es que espero que haya sido de bendición para los que hemos podido estar aquí escuchando en esta tarde. Muchas gracias, Moisés, por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Como le he reiterado en varias ocasiones ya a los participantes, este es un espacio en el cual una de las cosas que yo observé en el proceso de la Escuela de los Profetas, todo esto era, en ocasiones no es que se dé un tema técnico, sino que constantemente esos temas que quizás no a todo el mundo lo confunde. Entonces, lo que hemos decidido para trabajar en este espacio es que hayan temáticas, donde cada quien, en función de lo que entiende y considere bajo la dirección de Dios, pueda presentar un tema. Ya el tema de los seminarios sí son dirigidos porque tienen un propósito de formación. Por ejemplo, la semana pasada, nosotros le pedimos a Leonardo que trabajara el tema de la interpretación de la Biblia, cómo interpretar la Biblia. O sea, para que nosotros, porque el objetivo principal de este espacio es que crezcamos espiritualmente, pero también que tengamos formación, tengamos conocimiento
porque tenemos que presentar verdades, tenemos que presentar evidencia, tenemos que presentar pruebas con respecto a lo que nosotros creemos y necesitamos estar preparados. Y le digo esto porque yo siempre digo, metiéndome en los canales de YouTube, y yo veo, señores, que hay personas que presentan cosas que desde mi punto de vista son erradas, pero tienen un fundamento que cualquiera puede pensar que son verdad. Y hay muchas discusiones, entonces es bueno no formarse, pero como también les decía en una ocasión, no solamente podemos formarnos, también hay una parte devocional, porque tenemos que informarnos sin olvidarnos de ese Dios, porque podemos caer en una especie de academia. Vamos a estudiar, vamos a analizar, no. Podemos analizar la Biblia, estudiarla, quizás desde un marco académico, analizar todo, pero sin olvidarnos ese Dios real de la Biblia que está ahí. Y es básicamente la temática que nosotros hemos estado trabajando y es lo que se busca. La semana próxima tocaría debate, pero yo tengo un temita ahí con el debate porque lo que yo busco es que nosotros aprendamos a cómo debatir, qué pauta debemos tomar. Entonces, no puedo hacer un debate abierto y entonces estoy en ese objetivo buscando a la persona, mi hermano. Y eso es lo que se busca, que usted pueda tener un devocional, un tema y lo podamos compartir, porque aquí tiene al cabo de todo podemos aprender. A veces podemos decir, el apóstol Pedro dijo, yo le he dicho esto, pero se lo tengo que decir de nuevo. Que fue escrito, dice Pablo, para nuestra enseñanza por Cristo. Nunca está de más recordarlo. Y más ese tema de nuestro peso que está directamente relacionado con lo que es la salvación. Eso no se puede dejar de hablar. Porque usted mencionaba, yo puedo saberme todo, dice Pablo, yo puedo saber todo los misterios de la profecía. Bien, tú puedes hacer todo, pero si no tenemos a Dios, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve de que yo me sepa la profecía y quizás siga pecando? O sea, lo que queremos aquí es un crecimiento integral. Para la próxima semana, que ya iniciaríamos el mes de noviembre, con la gracia de Dios, vamos a presentar un sermón hasta que nosotros o yo pueda encontrar a las personas para presentar un debate o algo para así irlo puliendo y analizar. No sé si alguien quiere decir algo, no sé si tienen alguna opinión, alguna idea de todo lo que hemos visto aquí y hemos presentado aquí. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Dígame, mi hermano Leonardo, dele para allá. No, que como estaba diciendo ahorita, que entregarnos en la mano de Dios, porque en realidad muchas veces, consciente o inconscientemente, nosotros mismos estamos preparando nuestro camino para caer. A veces estamos hasta esperando, preparando, pensando, como dice la Biblia, que nos acostamos pensando en que vamos a pecar mañana. Entonces, a veces tenemos que tener la preparación espiritual con la ayuda del Espíritu Santo y pidiéndole a Dios que fortalezca nuestro espíritu, nuestra fuerza de voluntad para poder seguir hacia adelante. A veces oigo una prédica de Bullón a las 5 de la mañana y él tiene un tema que dice que las personas dicen que no, que yo no tengo fuerza de voluntad y él hace una pregunta, dice, ¿quién se levanta aquí a las 3 de la mañana para trabajar? Nadie. ¿Quién se levanta a las 4? Levantan 2, 3. ¿Quién se levanta a las 5? 2, 3. Levanta a las 6, 2, 3. Todos ustedes tienen fuerza de voluntad porque no es bueno pararse aquí en Estados Unidos en el frío a las 5 de la mañana, salir para la calle en plena tormenta de nieve, que esto y que lo otro. Entonces, si usted tiene la fuerza de voluntad para trabajar, también tiene la fuerza de voluntad para con la ayuda de Dios vencer el pecado. Pero es entregarnos y pedirle a Dios, porque siempre vamos a tener la ocasión de caer, siempre, porque el enemigo, eso es lo que anda buscando en nosotros. Por ejemplo, el enemigo puede agarrar, tratar de a mí convencerme con las mujeres, convencerme con el alcohol, la droga, cualquier cosa, tratar, y cuando él ve que ya él no puede, porque con la droga no puede, entonces busca otra cosa,
y busca otra cosa, y siempre va a estar buscando cosas, y cosas que nosotros creímos que ya vencimos, pero que él no le dio mente a eso, y dice, pero espérate, ahora que dame a ver que él está descuidado, y se la pone ahí, y uno termina cayendo. Entonces, hay que pedirle a Dios que fortalezca nuestro espíritu y nuestra fuerza de voluntad para que estemos preparados en cada instante de la que vemos y de la que no vemos, las pruebas que nos vienen. Es cuanto. No, realmente, mi hermano, y el tema que ha presentado la hermana Rosalía nos lleva a que debemos tener los ojos puestos en Cristo, como dice Hebreo 12:2, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. El único que nos va a poder salvar. Y como dice el hermano Javier, contemplemos el poder de Dios, contemplemos su amor y que Él nos transforme, y nosotros que nos permita, Él nos transforme. Es todo hasta el momento, dándole nuevamente la gracias a la hermana Rosalía por gustosamente aceptar. Hermana, le mandé su flyer, tuve unos problemitas con el flyer. Hermoso está, usted se zambulló en la profundidad de yo busqué esa foto, yo me he vuelto ahora buscando. Yo le digo a la gente, yo estoy linda en esa foto, gracias hermano por seleccionar una donde estaba muy bonita, gracias. Yo tengo que está buscando fotos, está cuadrando. Para más adelante, cualquier cosa, y tú necesitas, esta niña me hizo como una pequeña sesión de fotos precisamente por eso, porque cuando ella necesitaba una foto, yo nunca tenía, porque yo no me gusta tomarme fotos, entonces ella me hizo una sección, Iralis. Venga, hermana bonita, que le voy a hacer unas cuantas fotos ahí delante de la iglesia, y me hizo ahí en el jardincito, que si necesitas una actual, tú nomás me dices y yo te la mando. Por lo general, yo hago el tema de los flyers. Recordar es vivir. Yo le hago el tema de los flyers para que darle un poquito más de carácter, y si se le puede poner su tarjeta, mira, yo voy a participar, y de algo un poquito más formal y eso, pero nada, se me hizo tarde porque tenía un problema aquí con los cargadores, pero gracias a Dios pensé que no fue la luz. A nosotros no fue la luz ahora mismo aquí. No, pero yo siempre le pido la foto y nada. Señores, bendiciones de lo alto, gracias por participar, hermana Rosalía, también muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, que el Señor me la bendiga. A usted, amén, gracias por mi hermano Ángel, que sacó un espacio y se agregó para compartir con nosotros. Abraham también, que se desconectó, que se acercó la luz con esta cosa, mi hermano. Muchísimas bendiciones, feliz fin de semana, feliz inicio de semana. Amén, amén, gloria a Dios. Compre su espagueti, su arroz, su habichuela, llenen su tanque de gas, porque como está este clima, esto va a pasar. Segunda vuelta, viene por ahí. Segunda vuelta. Y ya ustedes saben, y si tienen cualquier cosa, ustedes más me escriben, hacemos una reunión extraordinaria y compartimos. Ya ustedes saben. Señor me lo bendiga. El Señor. Una corta oración antes que esto te se apague. Vamos a orar. Gracias, Señor, por dar la oportunidad de compartir con hermanos y por este tema que ha tenido la hermana Rosalía acerca de los tropiezos. Pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica todo lo que dijo la hermana Rosalía. Bendice de manera grande a cada miembro de este espacio, a los que están aquí, a ellos y sus familiares. Gracias, Señor, por este sábado que nos diste. Danos fuerza para la próxima semana. Por amor a Jesús. Amén. Amén. Nos vemos. Feliz semana. Bendiciones.